Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, bienvenidos a nuestra tercera tutoría de gestión financiera. Para el día de hoy vamos a terminar el tema del sector financiero ya desde la parte de temática del módulo y vamos a ver un tema que se llama rentabilidad y riesgo. Pero primero, como ustedes saben, es costumbre, les doy el espacio para que participen con esos temas que ustedes leyeron esta semana, que verificaron, que miraron, que consultaron en esos blogs financieros, económicos, internacionales y que les pareció muy interesante para traer al grupo. Los escucho. Yo, profe. Diana Marcela, ¿cómo estás? Profe. Bien, gracias. Bueno, yo tengo como dos temas que me parecieron como importantes de esta semana. Sí. El primero fue en la página de la República, los dos artículos. El primero fue el viernes que publicaron sobre las fiducias de administración, las cuales han tenido un notorio avance o una recuperación muy significativa. Ya que muchas personas recurren a las sociedades fiduciarias en vez del CDT porque le genera pues mayores rendimientos. Se explicaban en la página que en el primer semestre de este año las sociedades fiduciarias de administración manejaron los activos por 487 billones de pesos. Los mejores negocios se manejaron por las fiducias de administración. Dicen que la fiduciaria Bancolombia fue la que mejor activos manejó de 40,63 billones y que las siguientes negocios que tuvieron una notable rendimiento fueron las fiducias de seguridad social por 83,71 billones, que son las que administran y realizan los pagos u operaciones de los fondos pensionales. De estas sociedades fiduciarias, las que más registró rentabilidad fueron la Previsora, que es la que administró la mayoría de estos activos, y las sociedades fiduciarias que administró el mayor valor de los activos a través de esta clase fiduciaria también fue Alianza Fiduciaria. O sea, lo que quiere decir es que el manejo de las fiducias tuvo demasiados rendimientos y que cada día los colombianos se inclinan por este tipo de inversión. Otro artículo que también me pareció importante fue el que sacó también hoy la República, que fue la recuperación de los fondos de pensiones. Se menciona que en 164 días el ahorro pensional recuperó lo que había perdido en la pandemia. Se dice que ante la crisis económica por la pandemia, los fondos de pensiones activas tuvo una recuperación demasiado rápida en comparación con el 2016, que también se tuvo una pérdida significativa. Fue demasiado rápido la recuperación. Se dice que los fondos moderados tuvieron una recuperación de 171,8%, mientras que los moderados presentaron un alza de 151,4%. Y los de mayor riesgo registraron una mejora del 99,7%. Estos datos fueron al 30 de septiembre de este año. Y que a pesar de que se genera la pandemia y que pues aún todavía no tenemos una vacuna, los mercados se muestran optimistas y eso se demuestra en la recuperación que tuvo los fondos de pensión. Ya, profe. Listo, Diana, muchas gracias. Sí, ese tema es interesante y digamos parte como de lo que de todas las actividades que están reguladas por esa superintendencia financiera y que son parte, digamos, del sector financiero, del sistema financiero que trabajamos nosotros. Es cierto lo que acabas de decir y yo lo experimenté en carne propia. Del saldo con el que arranqué o con el que terminé, digamos, en la cuenta de protección. Yo tengo el ahorro allí para la pensión. En diciembre era X plata, tampoco les voy a decir cuánto hay. A junio se habían perdido cerca de 14 millones en esa cuenta. Y ya al último corte se han ganado 8 millones, es decir, se recuperó la pérdida y ya se ha ganado frente a ese valor de diciembre 31 del 2019. Así ha sido la recuperación del sector bursátil, a pesar de que en este momento, digamos, todavía hay algunos estancamientos allí. Sin embargo, el sector, ese tipo de negocio
viene creciendo después de un decrecimiento impresionante que hubo con la pandemia. Muchas gracias, Diana. ¿Algo más, muchachos? Buenas tardes. ¿Quién? Juan David Mogollón. Juan David Mogollón. Don Juan, ¿cómo le va? Sí, muy bien, profe. Leí un artículo algo preocupante. Sí. El económico dice que Colombia es el país número 40 en mala, ¿cómo se puede decir? En mala jubilación en el mundo, ¿sí? Que los países con mejores jubilaciones está Irlanda, está Reino Unido. Entonces lo que lo que decía el artículo de la República, que Colombia, al ser el país 40 de más mala jubilación, las personas no quieren como ahorrar ese dinero, porque lo que usted está ahorrando no les va a alcanzar para la jubilación, o el dinero que ellos esperan ser remunerados cuando lleguen a la jubilación no es el más esperado o el mejor para tener una buena calidad de vida al momento de llegar a la jubilación. Y otro que también he aportado a la República esta semana es que Colombia, todo el café que tiene en este momento en producción y preparado para exportar, sí, se bajó un poco la exportación. La federación decía que bajó un 6%, pero el precio ha sido muy bueno. O sea, el precio del café ha estado muy, muy por encima de los otros años, y que todo el café que se está produciendo en Colombia se puede decir que está vendido, que ya está negociado totalmente, y que el precio de compra ha sido muy bueno. Entonces eso ayuda a los caficultores, y como Colombia es un país cafetero y la economía también está muy impulsada por ese gremio, entonces ha sido como una noticia importante que daba la República esta semana. Juan David, muchas gracias. Frente al tema del café, sí, ha repuntado el precio, y importante ahí tener en cuenta que, digamos que generalmente ocurre lo que usted acaba de decir, o sea, es casi en el 100% de las oportunidades, porque el café es un commodity, y los commodities se venden por futuros, y los futuros se venden, obviamente, como su nombre lo indica, desde antes. Entonces, cuando la cosecha está aquí caminando, ya es, por lo general, esas cargas de café, todo eso ya está vendido en el extranjero. Lo que pasa es que eso no garantiza el precio. Entonces hay unos mecanismos para trabajar, digamos, un poquito los temas de cobertura y difuminar, digámoslo así, o mitigar los riesgos financieros como tal. De pronto los que ya vieron conmigo mercado de valores o finanzas corporativas, veíamos un tema que se llama los derivados financieros, que son las operaciones de cobertura, y entonces tiene que ver con estas negociaciones de futuros que se hacen con los commodities como tal. Recordemos que el commodity es aquel bien que se vende por volumen, o sea, sin ningún valor agregado. Por volumen se vende el café, el ferroníquel, el carbón, el arroz, la soya, el maíz, el algodón, bueno, el oro. Todo eso son commodities, porque son materia prima para los países industrializados generar productos terminados con alto valor agregado, que después nosotros compramos a unos precios muy altos, ¿sí? En que no es lo mismo vender libras de café a $1 que vender tintos en Nueva York a $5, ¿cierto? Eso genera una rentabilidad muy alta, pero eso no lo hemos alcanzado nosotros a hacer. Y hay que tener en cuenta algo, profe, que nosotros no vendemos el café procesado. Nosotros lo que hacemos es vender el café verde. El café sí, verde, claro, por eso, seco, lo trituran y ya. Sí, Entonces, sí, es un commodity. No tenemos ese valor, exacto, no tenemos ese valor agregado que le hacen ellos. El negocio del café está en la tostión, en el proceso de tostión, y los tostadores grandes están en Estados Unidos, los grandes tostadores. Ellos son los que se ganan el dinero, porque es un negocio muy bueno. Bueno, y frente al otro tema que se plantea, mire, ese tema de las pensiones en Colombia, pues eso, ustedes saben que nosotros permanentemente estamos hablando de las pensiones, ¿cierto? De lo inequitativo que es el sistema pensional. Pero bueno, en últimas, ningún sistema pensional es viable por un tema que se llama
solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional tiene que ver con el número de aportantes que están hoy activos en el mercado, haciendo, bueno, valga la redundancia, haciendo esos aportes para las pensiones frente a los que están pensionados, ¿sí? Ese indicador hace unos 20 o 30 años en Colombia estaba en 6 de 10, es decir, 6 aportantes por 10 pensionados. Hoy en día no llega a 3 por cada 10 pensionados. Entonces, el sistema es insostenible. Ahí están hablando ahorita y llevan una propuesta al Congreso, una ponencia, para abrir una ventana de tiempo para permitir unos traslados express de las personas del régimen de prima media al de ahorro individual o viceversa, según las conveniencias. Resulta que es que nosotros tenemos que tomar la decisión de en qué fondo, en qué modalidad nos quedamos 10 años antes de la edad de pensionarnos, de cumplir la edad, y eso es mucho tiempo. 10 años es mucho tiempo. Yo, o sea, decir cómo va a ser el final de mi vida laboral, esos últimos 10 años, digámoslo así, digamos que yo terminara mi vida laboral siendo hombre a los 62 y siendo mujer a los 57, pues es un tiempo muy largo para yo, digamos, atinarle a cómo voy a terminar, si voy a terminar con un ingreso alto, si el ingreso va a ser más bien bajo, si va a ser estable, si va a ser variable, para poder yo, digamos, tomar una decisión. Entonces están hablando de eso. Lo que pasa es que eso abre un boquete grandísimo para las personas que estén en los fondos privados y que tengan altos salarios que puedan pasar a promediar en el de prima media, porque el gobierno otorga unos subsidios. Entonces, se verían beneficiadas algunas personas que por sus altos salarios estén en el de régimen de ahorro individual, y se verían perjudicadas las personas de menos ingresos. ¿Por qué? Porque recordemos que en Colombia el problema sencillo, o sea, tan sencillo de entender como lo siguiente, es que de la misma bolsa con la cual se pensiona un señor que trabajó 30 años o 25 años ganando el salario mínimo, trabajando muy duro, se pensiona un congresista con 25 o 30 millones trabajando muy poquito, o un magistrado de la corte, ¿cierto? Se pensionan con 20, 25, 30 millones y lo hacen de la misma bolsa, y resulta que los aportes de ellos no son iguales a los que hace el del salario mínimo. El del salario mínimo tiene que hacer un aporte mucho más alto con relación a lo que gana, porque hay muchos regímenes especiales en Colombia. Ustedes saben cómo funciona todo aquí. Entonces, ese tema de las pensiones va a ser un poquito difícil. Ahorita estamos hablando de otra reforma pensional estructural. Ustedes saben que nosotros no hablamos sino de eso, de reformas estructurales, de reformas tributarias estructurales, de reformas pensionales estructurales, de reforma a la justicia estructural, y nunca hacemos nada estructural. O sea, solamente apagamos los incendios que se nos van presentando como unos muy buenos bomberos que somos nosotros. Nosotros somos unos excelentes bomberos para apagar incendios, pero de planeación a futuro más bien poco, y eso es lo que nos mata. Para resumir, ese tema de las pensiones es muy álgido, o sea, nos quedaríamos un buen rato hablando sobre ese tema, pero no ha tenido una solución, por lo que yo les comento, por el tema de la disminución de esa solidaridad intergeneracional, porque eso se llama la distribución etaria. La distribución etaria tiene que ver con la pirámide de la edad de la población. En Colombia, pues obviamente, pues viene cambiando, pero no a una velocidad muy alta, pero ustedes saben que hay países en Europa que ya la gente se envejeció, la población se envejeció, y los jóvenes son muy pocos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener hijos. Ustedes recuerden que las nuevas generaciones no piensan en tener hijos, piensan en muchas otras cosas, en viajar, en estudiar, en aprender, bueno, no sé, en aventuras, pero no piensan en tener muchos hijos como anteriormente. Por ejemplo, hablaban hace poquito de la edad de que una persona debe empezar su vida sexual. Pues mi mamá se casó de 16 años, y creo que mi abuela, la mamá de ella, se casó de 14. Y ambas tuvieron pues muchos hijos, ¿cierto? Yo vengo de una familia de 12 hijos. Y eso pues hoy en día pues ya es muy escaso, ¿cierto? Entonces eso hace que esa distribución etaria cambie y que la población se vaya envejeciendo. También contradice el tema de que en el 2050 vamos a ser
50.000 millones de habitantes. Eso es pura carreta, eso, yo no sé por qué se atreven a hacer esas proyecciones. El crecimiento de la población está disminuyendo, no la población, pero el crecimiento, la tasa de crecimiento sí viene disminuyendo. Y eso lo tenemos que calcular a futuro, porque en un día esa tasa de crecimiento va a llegar al borde, ¿sí? Y, y la población va a comenzar a disminuir. Sí, eso es lógico, claro, porque la gente sigue muriendo y siguen haciendo menos personas. Eso es apenas lógico, ¿cierto que sí, muchachos? Bueno, entonces, Juan David, muchas gracias por los dos aportes, muy importantes. ¿Algo más, muchachos? Bueno, listo, vamos a empezar entonces a trabajar el tema que nos atañe el día de hoy. Yo les voy a compartir el módulo. Ustedes se preparan café bien cargado para que no se me vayan a dormir. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Yo también tengo el mío aquí ya. Mentira, yo sí no me puedo dormir. Bueno, muchachos, de esas exposiciones que hicimos ahora 8 días sobre los componentes, o algunos, ahí no están todos, pero sí algunos componentes como los más importantes de ese sistema financiero colombiano, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, algún aporte que ustedes quieran hacer? ¿Alguna duda que haya quedado, de pronto alguna pregunta pendiente? No, profe, ninguna. Ninguna. Bueno, listo. Nosotros, esta parte no la habíamos visto, ¿cierto que no? Nosotros no vamos a empezar con este tema. No, señor. Bueno, vamos a mirar esta unidad 1, a empezar a evacuar la unidad 1 de nuestro módulo de gestión financiera, que habla sobre el sistema financiero. El objetivo general de esta unidad es analizar los diferentes aspectos que tienen que ver con la conformación del sistema financiero colombiano y su estructura como factor en la toma de decisiones para la financiación e inversión de las empresas. Y en últimas, entonces, pongámonos entonces de acuerdo en el concepto. ¿Qué es el sistema financiero o qué función cumple el sistema financiero? Ya analizando, digamos, todos esos actores que vimos ahora 8 días, los fondos de pensiones, las compañías de leasing, los bancos comerciales, las entidades de control como la superfinanciera y la superintendencia solidaria, las entidades de factoring, las fiduciarias, las aseguradoras. ¿Cuál es la finalidad del sector financiero? ¿Cuál sería? Bueno, lo vamos a ir entonces descubriendo durante el desarrollo del tema. Como objetivos específicos, muchachos. Identificar el objetivo básico financiero desde su participación en los diferentes actores que intervienen en una empresa. Hay dos maneras de mirar esa parte. Ahorita la vamos a ver como, digamos, anteriormente el objetivo financiero, pues como habla de finanzas, pues era simplemente generar utilidades. Ahorita hay una visión un poquito más amplia que tiene que ver con la inclusión de algunos otros actores que participan de manera directa o indirecta en el desempeño de una empresa como tal. Analizar las decisiones financieras básicas de financiación, de inversión y de fondos, y el papel del administrador financiero dentro de toda esta actividad de toma de decisiones. Entender la estructura del sistema financiero colombiano partiendo de su descripción, parte de lo que hicimos hace 8 días, suministrar al estudiante el conocimiento de las diferentes herramientas para la administración del capital de trabajo y analizar los diferentes aspectos económicos que generan valor. Eso digamos, no forma parte de esta unidad, no sé por qué está acá, pero igual lo vamos a ver. Bueno, ese objetivo básico financiero. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el Balance Scorecard? No, profe. Bueno, el Balance Scorecard es una metodología administrativa, traduce más o menos como el tablero de mando central o el cuadro de mando central, fue creada por unos señores Kaplan y Norton hace algunos años, y hablan, digamos, de del desempeño de la empresa desde unos puntos de vista específicos. Aquí nos habla primero desde el área financiera y nos dice que allí debemos establecer cómo podemos satisfacer a nuestros accionistas, es decir, cómo esos dineros que están aquí, todos esos recursos, esas máquinas, esos inventarios, esa caja, todo eso, puede satisfacer de manera satisfactoria, digámoslo así, satisfacer de manera adecuada, perdón, a los accionistas como tal, o sea, que ellos reciban lo que realmente
habían planeado, los rendimientos que habían esperado. Otra perspectiva es la perspectiva clientes. Entonces, para alcanzar mi visión, ¿cómo deben verme mis clientes? Es decir, ¿cuál es el posicionamiento de mercado que yo tengo que lograr? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo en un mercado para que ese cliente prefiera mi producto como tal? Y en eso es importante tener en cuenta que de cara, digamos, al mercado moderno, pues nosotros debemos tomar las decisiones teniendo en cuenta el mercado siempre. Las organizaciones dicen y están en su misión y su visión, que están siempre orientadas al mercado, pero muchas veces esas actuaciones no parecen estar muy orientadas hacia el mercado, ¿cierto? Resulta que hoy en día el mercado es el que gobierna inclusive el precio. Dice, el mercado dice a cómo puedo vender mi producto. Y yo lo que tengo que hacer es ajustarme a una estructura de costos o diferenciar mi producto. Si mi producto, el promedio del producto que yo vendo se vende a 100.000 pesos y resulta que el mío vale 200, yo tengo que salir con una estrategia de diferenciación para poder convencer a mi cliente que el mío es diferente y por eso vale 200. Y pues obviamente depende la estrategia de mercadeo que se utilice, pues eso se logra, ¿cierto? Porque si no, entonces uno diría que por ejemplo, no se venderían zapatos de 300 o de 500 o de 1.000.000, sino que se venderían solo los de 80, ¿sí? No, hay mercado para todo, o que solo se venderían carros de 40 o 50 millones, no, también se venden los de 500 millones. ¿Por qué? Pues porque también hay un mercado específico para ello, lo que pasa es que hay que desarrollarlo como tal. La otra perspectiva de la que habla el balance es el aprendizaje y crecimiento, que dice cómo debe aprender y mejorar mi organización, el know-how, el conocimiento, la gestión del conocimiento como tal, la experiencia, cómo voy mejorando los procesos, pues obviamente para ser mucho más eficiente. Y por último, los procesos internos, para satisfacer a mi cliente, cuál es el nivel de excelencia de mis procesos. Sí, cómo debe ser, ustedes saben que hoy en día hablamos no solo de vender productos, las empresas no venden productos. ¿Qué hacen las empresas en vez de vender productos? Lo deben haber visto por ahí en mercadeo o algo. Venden la razón de ser de la empresa, lo que... Sí, pero venden otra cosa más específica. Yo no vendo productos. Venden, por eso, venden emociones, sentimientos, eso es lo que tengo entendido. Y básicamente lo que se venden son soluciones, ¿cierto? Soluciones a necesidades o a problemas, a carencias que tenga el cliente como tal. Es decir, yo no vendo el carro como tal, no, es una solución de transporte. Si es un carro de valor normal, ¿cierto? Si es un carro de 500 millones, pues ya no estoy solucionando un problema de transporte, estoy solucionando tal vez un problema de imagen, de prestigio, no sé, de diferenciación. Pero todo tiene su norte, todo tiene su razón de ser. Entonces, dentro de esos procesos internos, entonces yo debo atender esa necesidad o esa experiencia que quiere mi cliente o que él valora para poder colocar el precio a mi producto. Porque hay una diferencia entre valor y precio, ¿cierto que sí? ¿Qué es valor y qué es precio? ¿Quién me ayuda? El precio es monetario. ¿Y el valor? Pues es como el valor sentimental o el valor la importancia que le da uno. Sí, podría llamarse la importancia, ¿sí? Valorar un producto es reconocer su finalidad o su utilidad, ¿sí? Y eso tiene que ver con las preferencias de las personas, ¿cierto? Obviamente, para unas personas un producto puede ser muy bueno y para otra persona no le interesa, ¿cierto? Pero entonces yo lo que primero que tengo que hacer es, con base en los procesos, lograr que mi cliente valore mi producto y después de que lo valore, pague el precio que yo le he puesto a mi producto, ¿cierto? Cuando él lo valore, cuando él sepa que le sirve, que es bueno, que le gusta, que es de su completo agrado, que le satisface y tal, pues él paga el precio. Entonces el valor es como lo que está en la mente del cliente sobre mi producto y el precio pues es lo que paga cuando determina o cuando establece que sí, es el producto que quiere, que le satisface, es lo que quiere adquirir. Bueno, todo esto, digamos, para hablar un poquitico sobre el objetivo financiero. ¿Por qué? Porque en un principio, o tradicionalmente, se ha pensado siempre que el logro más importante de la gestión financiera de las empresas
tiene que ver con la obtención del máximo beneficio para los dueños solamente. Es decir, que solo tenemos que pensar en los accionistas para generar una buena gestión financiera. No existe nada más. Y se desarrollan estrategias de tipo financiero de corto o de largo plazo que tienen que ver con liquidez y con rentabilidad en el largo plazo, el desempeño del producto, el desempeño de la empresa como tal, para generarle esas utilidades a esos inversionistas solamente. Sin embargo, esta visión entra en contradicción con la nueva forma, digamos, de concebir esos objetivos como tal, porque hoy en día, digamos que se trata de ver esa organización no como un productor de dinero aislado, ¿sí? No como una fábrica de dinero aislada y tal, sino como una entidad que pertenece a un sistema, ¿sí? Que pertenece a una sociedad, que pertenece a un grupo y que, por ende, afecta a muchas personas. Afecta a los empleados, a los proveedores, a los clientes, al Estado, claro, porque el Estado quiere recibir, está ahí para recibir los impuestos, el medio ambiente que hoy en día debemos tener en cuenta por el tema de las negociaciones internacionales y pues simplemente pues por el tema de cultura de conservación del medio ambiente como tal y por supuesto también los dueños. Pero entonces digamos que como ese conjunto de objetivos en general hace o hará, digamos, que esa empresa sea más valorada en el mercado y por ende esos dueños como tal reciban una mayor compensación. Por ejemplo, si mañana fueran a vender la empresa, si la fueran a poner en venta, pues obviamente en la medida en que estén satisfechos esos clientes, esos empleados, el medio ambiente, el Estado y tal, pues esa empresa va a ser más apreciada y ellos van a recibir mayor valor por ella, ¿sí? Entonces, este objetivo, digamos, se podría plantear como de la siguiente forma. Aquí está en negrillo. ¿Ustedes sí lo están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, se podría plantear ese objetivo como la maximización del valor de mercado de la empresa desde el punto de vista de cada uno de los actores que intervienen en el desarrollo de las actividades corporativas. Cuando hablamos de la maximización del valor de mercado, hablamos de las acciones como tal, si es una empresa que cotiza en bolsa, o de los componentes de capital o de las cuotas de capital que tienen estos inversionistas inmersos allí o atados a ese proyecto como tal. Pero en esta definición se extiende un poquito más a el punto de vista de cada uno de los actores que intervienen, es decir, de los que les acabé de comentar. Lo llamamos los stakeholders o las partes interesadas. Todos los grupos que tengan que ver de manera directa o indirecta con el desempeño de la empresa como tal. Nos dice también que esta concepción implica la consideración de la empresa como un actor más de la sociedad, lo que les comentaba ahorita. Entonces, no se trata de un aparato aislado, digamos, sino de un actor dentro de una sociedad. Y como actor dentro de esa sociedad, pues debe generar unas actividades que traten de retribuirle a esa misma sociedad los beneficios que obtiene. Si una empresa está aquí en Pereira, su mercado está aquí, los clientes están aquí, le pagan aquí, y la empresa es exitosa, pues hombre, lo menos que uno pensaría, o lo mínimo que uno esperaría, fuera que esa empresa revirtiera pues parte de las utilidades también en la ciudad, ¿cierto? ¿Vía qué? Pues uno pensaría, vía impuestos y vía responsabilidad social. Es decir, generando acciones que mejoren el medio ambiente o la convivencia o el bienestar de los involucrados directos o indirectos, de los empleados. Bueno, podría, digamos, uno pensar en eso, en que se podría asumir, digamos, una mayor responsabilidad, tomando en cuenta o teniendo esa visión de que esa empresa es como parte de un sistema, es como parte de un mundo como tal, de una sociedad. También nos dice entonces que si la empresa cotiza en bolsa, pues su valor estará dado por el incremento del precio de la acción. Sí, lo que llamamos entonces en mercado bursátil la capitalización bursátil, que sale de ¿qué? De multiplicar el número de acciones que haya de una empresa en el mercado por el valor o la cotización de esa acción en ese día, ¿cierto? De esa simple multiplicación, pues saldrá el valor o la capitalización bursátil de la empresa. Entre más alto sea esto, pues obviamente mejor será para los dueños, para las partes interesadas, porque quiere decir que la inversión está segura, que el empleo está seguro, digámoslo así, que los actores indirectos están
están en un buen sitio, digamos, van a recibir, los proveedores, por ejemplo, van a recibir sus pagos, el Estado va a recibir sus impuestos, todas estas partes que son importantes. Este objetivo entonces se asume por razones tales como este objetivo de aquí, la maximización del valor de mercado de la empresa desde el punto de vista de cada uno de los actores que intervienen en el desarrollo de las actividades corporativas. Dice, ¿es compatible con la maximización de utilidades? Claro que sí. Dentro de eso está la maximización de utilidades. Si yo logro atender a todos esos actores de manera adecuada, seguramente las utilidades estarán garantizadas, sobre todo la parte de los clientes, ¿no? Es sencillo de entender, es único, es cuantificable, o sea, se puede medir en unidades monetarias, se consigue a partir de decisiones administrativas y de formulación de estrategias adecuadas al contexto socioeconómico de la compañía y a sus propias consideraciones de la competitividad empresarial de ella. Dice, así pues, este nuevo objetivo deberá llevar a pagar más a los administradores por mejores resultados. Recordemos que por lo general las grandes empresas tienen una separación entre lo que es la administración y lo que es la propiedad. Es decir, que el administrador de esa gran corporación no tiene nada que ver con el accionariado, es decir, con las cuotas de capital. Él simplemente es un administrador. A él le pagan para que lleve la empresa a obtener los objetivos, a conseguir los objetivos propuestos y tal, pero él no tiene nada que ver con la propiedad. Entonces, entre mejor pagado esté, o sea, entre más satisfecho esté, pues obviamente se conseguirán mejores resultados. Generar mayores beneficios para el consumidor, pues bueno, tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de la orientación de la empresa hacia ese cliente final como tal, hacia la satisfacción de su necesidad y hacia la permanencia en ese mercado. Tiene que ver con temas de innovación, de estudio de mercados, de nuevas líneas, de investigación, de desarrollo, de innovación. También hablamos de la armonía entre actores involucrados, Estado, proveedores y compradores. Mejoramiento del clima organizacional vía beneficios económicos de los empleados. Pues bueno, si hay unos buenos beneficios y la empresa comparte beneficios con los empleados, pues seguramente que va a haber mayor compromiso con la tarea y va a haber una mayor productividad. También hablamos del mejoramiento de la relación empresa y medio ambiente. Eso es importante, ¿por qué? Pues porque hoy en día ustedes saben que eso está de moda, ¿cierto? Hablar de medio ambiente desde hace mucho tiempo. Y también porque las empresas que pretenden exportar tienen que atender unos requerimientos de tipo ambiental porque son exigencias en los mercados internacionales. Por ejemplo, en los mercados europeos, una empresa para poder ir a colocar sus productos allí debe garantizar por medio de unos mecanismos que ellos tienen que la empresa es responsable con el medio ambiente. De lo contrario, va a ser difícil que le permitan ubicar sus productos en esos mercados como tal. También hablamos del mejoramiento de la imagen del negocio e incremento del valor de la acción en bolsa. El mejoramiento de la imagen del negocio, pues bueno, tiene que ver con ese posicionamiento que nosotros colocamos en el público, en el cliente final. Lo que llamamos en mercadeo el branding o posicionamiento. Yo debo tener mi producto en la mente del cliente. Debe estar allí para el momento en que cuando él necesite un producto parecido, pues piense en mi marca, ¿cierto? Piense en mi producto. Y eso obviamente pues redundará en el mayor valor de la acción en el caso de que esté en la bolsa o en el mayor valor de la empresa en el caso de que no esté en bolsa, pero pues esté constituida por partes de capital importantes. Muchachos, preguntas hasta ahí. No, profe, ninguna. Pues yo hablo pues por la parte de nosotros. El silencio absoluto es porque nosotros somos del área contable, entonces eso es como muy nuevo para nosotros. Ay, perdóname, ¿qué me dijiste? No te escuché bien. Que para nos, pues hablo por parte de nosotros que somos del área contable, estamos como muy prestos a escucharlo y entender, porque es más como muy administrativo y nosotros como que no estamos muy empapados de ese tema, entonces como que todo es un aprendizaje, digamos, como entendiendo conceptos diferentes a estatuto tributario, NIF, NIC, NIAS, etcétera, etcétera. Bueno, mira, frente a eso, ¿yo qué te cuento? Yo tengo una visión particular sobre ese tema. Yo estudié contaduría, yo estudié 6 semestres de contaduría en la San Marino. Y hace muchos años, y no sé, no recuerdo por qué me retiré. Yo estaba en ese tiempo, estaba muy joven, era un poco desjuiciado.
Pero escuchaba yo hablar una vez a nuestro decano de la Universidad de Manizales, el decano de la Facultad de Contaduría, se llamaba Edgar Gracia López. Él llegó allá con una visión diferente de la contaduría como tal. Porque lo que pasa es que la contaduría es muy técnica, ¿sí? Claro, un contador aprende, un contador o sea, se las tiene que saber todas en tributaria, bueno, en una cantidad de cosas, y eso es complicadísimo. Yo a veces los veo y yo, uy, no, yo, qué complique tan tenaz, pues, o sea, son unos magos para manejar todas esas normas y que allí, que el porcentaje aquí, que si esto, que si aquello, que si aplica, que si no aplica, que si la norma y tal. Sin embargo, hablaba este señor, una vez lo escuchaba yo en una conferencia y me quedó sonando eso, es que el contador tiene el conocimiento, el contador termina su carrera con el conocimiento perfecto, el conocimiento necesario para ser un gestor financiero, para ser un director financiero. Es decir, lo que pasa es que hay que darle una mirada diferente al tema. El contador tiene la capacidad, con sus conocimientos, de llegar hasta más allá de presentar los estados financieros, ¿sí? De presentarse ante una junta o ante una asamblea de accionistas y decir, mire, yo como contador de esta empresa presento los estados financieros, y la situación es así, pero además está en la capacidad de generar recomendaciones y de hablar de manejo financiero como tal. Lo que pasa es que no se le ha dado la connotación, pero se la tenemos que dar, porque también la tienen, ¿sí? Es decir, un buen contador debería, vuelvo y repito, ir más allá de la presentación solamente de los estados, sino analizar, tiene toda la información, tiene más información que el director financiero, tiene información más fidedigna, tiene información más específica, tal vez más fresca, ¿sí? Entonces tiene toda la capacidad. Pero que bueno, sí, digamos que esta parte financiera, pues digamos que es un poquito, tiene que ver todo tiene que ver con la contabilidad, porque pues esto sale, estas informaciones salen de cifras contables y tal, pero pues son como aproximaciones diferentes, como miradas diferentes. Muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, también de esta perspectiva se configuran amenazas, ¿cierto? De esa forma de mirar el negocio así. Y que se habla de que en empresas muy pequeñas se configura una amenaza de despido, ¿sí? En algún momento dado. O en una rebaja del precio de la acción puede surgir otra que esté dispuesta a comprarla. Ustedes saben que en el mercado bursátil, en el mercado financiero internacional e inclusive nacional, pues se presenta mucho eso. Las grandes empresas que quieren, pues tienen unos competidores que son medianos o pequeños y pues qué bueno desaparecerlos, ¿cierto? Pero pues no quebrémoslos, no los quebremos, no, venga, comprémoslos. Sí, o sea, fusionémoslos o alquilamos esas empresas por vía mercado bursátil. Entonces, si es ante una rebaja del precio de la acción, pues sí puede, digamos, eso puede despertar el interés de una empresa más grande a decir, mire, esta acción bajó de esta empresa que es un competidor, pues comprémosla y nos la quitamos de encima, ¿sí? Y agrandamos el negocio como tal. Y la compensación en acciones por buenos resultados. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre las decisiones financieras. Nosotros ya habíamos hablado de esto en la primera tutoría. Tangencialmente de los 3 tipos de decisiones financieras, ya ustedes los conocen. ¿Cuáles son los 3 tipos? Niños, no me hagan quedar mal, lo hablamos en la primera tutoría, faltando un cuarto para las 4. ¿Cuáles son los tipos de decisiones que toma un director financiero? Bueno, las vamos a ver enseguida entonces. Entonces, las decisiones financieras básicas. Dice, la gestión financiera es un proceso, como cualquier otro, ¿sí? Que tiene una planeación, tiene una dirección y un control. ¿La planeación es qué? Pues es decir, hoy, desde el punto de vista financiero, hasta dónde queremos llegar. ¿Sí? ¿Qué nivel de utilidad vamos a querer tener en 5 años? ¿Qué posicionamiento de mercado? ¿Qué utilidad operativa? ¿Qué índice de cartera vencida? ¿Qué rotación en indicadores de actividad? ¿Qué rotaciones vamos a tener? Eso es una planeación, ¿cierto? La dirección tiene que ver entonces con manejar los recursos, o sea, organizar aquí internamente lo que tenemos que hacer para lograr ese objetivo que nos pusimos en esa planeación. Y el control es establecer la diferencia entre lo que nosotros planeamos y lo que realmente conseguimos para, en materia de recursos financieros, que estamos hablando de gestión financiera, orientados a la toma de las decisiones correctas.
Que mejoren los resultados. Sí, si yo propuse, digamos, un margen de rentabilidad antes de impuestos del 17% para el año y resulta que solo llegué al 12%, pues bueno, tendré que o replantear la meta, ¿sí? O replantear la dirección como tal. Tengo que establecer en dónde estuvo el error. O sea, se me fueron las luces en la planeación, fui demasiado optimista, me llené de optimismo y dije 17%, o no lo tomé de una fuente, digamos, técnica, o algo pasó. Entonces, por eso hablamos de planeación, dirección y control como un proceso administrativo normal, como hablando de gestión de proyectos, de cualquier cosa. Yo planeo, ejecuto, y después cuando ejecuto, pues miro a ver cómo me fue. Se llama control, miro a ver qué tan lejos estuve entre una cosa y otra. Y dice que de acuerdo a esta definición y al objetivo financiero, el administrador financiero requiere tomar decisiones acerca de 3 elementos. Ojo, muchachos, esto no les va a olvidar. Son las decisiones de financiación, las decisiones de inversión y las decisiones de dividendos. Aquí las llamamos de manera diferente. Decimos las fuentes o decisiones de financiamiento, sí, porque yo debo determinar en una decisión de financiación de dónde va a salir la plata. Eso es lo que yo tengo que decidir. ¿Se necesita una plata hoy? Es una decisión de financiación. La decisión de financiación es de dónde la va a sacar, cuál va a ser la fuente, el banco, los socios, va a vender un activo, va a vender los carros, va a vender una planta, un edificio que ya no sirve, bueno, no sé. De alguna fuente van a salir los dineros, los recursos. La otra son los fondos o decisiones sobre dividendos, es decir, una vez agotado el ejercicio y presentadas las cifras, pues entonces vamos a tomar la decisión de cómo lo vamos a repartir, si vamos a repartir, no vamos a repartir, cuánto vamos a repartir, cómo lo vamos a hacer, en cuántas cuotas lo vamos a hacer. Ustedes saben que por lo general las empresas grandes llegan a marzo, por ejemplo, hacen una asamblea general de accionistas y decretan unos dividendos de tanto por acción, por decir algo, ¿sí? Que serán pagaderos en 3 cuotas en junio, septiembre y diciembre, por decir algo, ¿sí? Me estoy inventando eso. Esa es una decisión de fondos o de dividendos. Y las aplicaciones o las decisiones de inversión. Las fuentes, entonces, hablando, por ejemplo, de un estado de fuentes y aplicación de fondos, la fuente es de dónde viene el dinero y la aplicación es a dónde va. Entonces, la decisión de aplicación se llama decisión de inversión, es decir, en qué voy a utilizar esos dineros de esa fuente. La primera que se genera, por lo general, es la de inversión, ¿sí? Porque pues, yo no consigo plata para después ponerme a pensar y decir, venga, ¿en qué me la gasto? No, yo por lo general genero una necesidad. Yo digo, venga, hay que comprar, hay que ampliar esta planta, hay que hacer esta inversión, y después pienso, venga, pero entonces son 1.000 millones, ¿de dónde los voy a sacar? Entonces la segunda es la de financiación, ¿cierto? O sea, aquí están en un orden diferente, pero pues entendemos eso. Es decir, vuelvo y lo repito, yo no voy al banco a que me preste 10 millones para después ponerme a pensar, venga, ¿yo qué hago con esos 10 millones? ¿En qué los invierto? No, es al revés. Yo genero una necesidad y después voy al banco y le pido los 10 millones para emprender ese negocio, para comprar el carro, para, bueno, no sé, para cualquier cosa que lo necesite. Entonces, esos son los 3 tipos de decisiones financieras. Ojo, pues, financiación, inversión, financiación y dividendos. Si me dicen que son fuentes, aplicaciones y fondos, es igual, ¿sí? Es válido. Pero las llamamos de manera más, yo creo que es de manera más sencilla, inversión, financiación y dividendos. Vale, muchachos. Listo, profe, gracias. Bueno, en las diferentes fuentes de financiación solo se pueden utilizar por las empresas pasivo a largo plazo, pasivo a corto plazo o patrimonio o aporte, ¿cierto? O una mezcla entre ellas. Esa mezcla, entonces, la que hablábamos hace 15 días, que es la parte derecha del balance general, que es la estructura financiera, tiene que ver con la mezcla entre deuda y patrimonio. Y tiene que ver entonces con las decisiones de financiación o con las fuentes de donde yo voy a obtener los recursos para llevar a cabo los proyectos como tal. Dice, desde este punto de vista, las decisiones de financiación son las que tienen que ver con la consecución de los recursos financieros para la organización y tienen como objetivo el logro de la mezcla óptima. Yo en decisiones de financiación debo conseguir lo que sea más barato en intereses, lo que sea más barato en cupones, si voy a emitir bonos, lo que sea más barato en dividendos, si mi empresa va a emitir unas acciones. Es decir, es optimizar el recurso como tal, conseguir el dinero o la fuente para emprender estas inversiones con el menor costo posible. De eso se trata, ¿cierto? Con el mínimo costo posible.
Esto obviamente conlleva el riesgo propio de estas operaciones, el cual se identifica por la imposibilidad de pagar. ¿Cuál es el riesgo financiero? El riesgo financiero es que yo me endeude y después no sea capaz de pagarle al banco, ¿cierto? O que yo emita unos bonos y quede mal con los inversionistas, o que yo emita unas acciones, esas acciones se caigan en el mercado, mis resultados no sean satisfactorios y yo después no pueda cubrir los dividendos. Ese es el riesgo financiero como tal. Sobre las decisiones de fondos, dice que son las que tienen que ver con el monto y periodicidad de los dividendos. Ya les comenté ahorita. Nos reunimos en marzo en la asamblea, después de analizar todas las cifras que el área contable nos pasó, nos presentó el estado de resultados, el balance general, el estado de cambios en la situación financiera, el flujo de caja, el estado de fuentes de aplicación de fondos, que son los estados financieros que debe presentar un contador en Colombia. Y con base en eso, pues se toma la decisión de repartir o no repartir, o distribuir dividendos o entregar utilidades a los dueños como tal. O simplemente decretar que se va a inmovilizar una parte o a dejar una parte en reservas, pues porque sabemos que el otro año va a haber otra pandemia, por ejemplo, o que la pandemia van a haber rebrotes y tal. Entonces, bueno, cualquier situación que se pueda prever en el futuro, sea de mercado, sea de riesgo operativo, que yo pueda tener en cuenta para cambiar la decisión de esa entrega de dividendos. Dice que en el campo de las finanzas, el administrador financiero anteriormente se dedicaba solamente a llevar libros y a la consecución de recursos, solamente estaba para eso. Es decir, vaya, consiga los recursos, vaya al banco, pida préstamos, vaya, venda acciones, vaya, haga esto, solamente. Sin embargo, de la Gaceta Financiera, en la historia de las decisiones financieras, eso es una publicación económica, se plantea lo siguiente. Dice, mientras tanto, en el ámbito de las finanzas, hasta principios del siglo XIX, los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad y a controlar la teneduría, siendo su principal tarea buscar financiación cuando fuese necesario. Entonces, vamos aquí a hablar un poquitico como de la historia de esa gestión financiera como tal, porque ese tema, pues digamos que no es nuevo, sí, eso no nació hace 10, 20 o 30 años, ¿cierto? Pero tampoco es eterno. Y viene de algunas particularidades o de algunas características del desarrollo económico del ser humano como tal. Entonces se dice que cuando surgió la revolución industrial, que recordemos que se presentó en 2 ciclos, la primera fue como desde 1760 hasta 1840, que fue la primera revolución industrial, que se caracterizó por el desarrollo del hierro y el carbón como tal, con la máquina de vapor, y la segunda, que fue como de 1780 a 1840, en donde se habló entonces del acero y la electricidad. Después de que se generó este auge, digamos, este crecimiento desbordado, digamos, de la producción, el crecimiento de las fábricas, el desplazamiento de las comunidades agrícolas hacia las ciudades para generar mayor producción, los inventos que se realizaron en ese tiempo, los descubrimientos, la máquina de vapor, la pila eléctrica, la locomotora, la primera línea de ferrocarril, eso generó una cosa que se llamó en ese tiempo el capitalismo salvaje, ¿cierto? Estamos hablando por allá del siglo XIX. Entonces, eso, digamos, generó un crecimiento desbordado de las empresas. En ese tiempo, esa parte financiera de las empresas no se tenía en cuenta, no era necesario. Simplemente, ¿qué era lo importante? Era consiga máquinas y consiga gente para trabajar, que todo se va a vender, todo se vendía. El mercado tenía un crecimiento impresionante, las ciudades crecían a ritmos muy grandes, digamos, muy galopantes, y obviamente pues eso generaba unas demandas muy altas. Ya después de ser, digamos, lo llamamos en economía el calentamiento de la economía. Ustedes saben que la economía funciona por ciclos, y después de un sobrecalentamiento de cualquier ciclo económico viene una depresión, sí, viene un decrecimiento, y eso ha sido histórico. En eso estamos desde 1770, cuando Adam Smith hablaba de la riqueza de las naciones y nos hablaba de los ciclos económicos y de las ventajas comparativas. Luego, entonces, después de todo este auge, digamos, que se presentó, llegó la depresión del 29, ¿cierto? Después de ese crecimiento que tuvieron todas esas empresas, la economía se quebró a nivel mundial. Nosotros también fuimos afectados por esto. Eso se llamó el crack, o la depresión del 29, la crisis económica más grande que se ha conocido en la historia.
¿Y por qué se presentó esto? Porque no se trabajaba el tema financiero, o sea, no había límites de endeudamiento y tal, simplemente las empresas conseguían los recursos donde fueran, emitían acciones, titularizaban terrenos, titularizaban fábricas para obtener los dineros que necesitaban para generar producción. Pero muchas veces ustedes saben que cuando se genera más producción, ¿qué quiere decir generar más producción muchas veces? Es generar mayores costos. O sea, no todos los problemas financieros de una empresa se solucionan con mayores ventas. ¿Están de acuerdo o no? ¿O qué piensan ustedes? Profe, pues en lo que usted nos cuenta de la historia de todo eso, pues es muy importante. Que antes Ay, se te está escuchando muy entrecortado. Espérate, yo cierro mi micrófono a ver si mejora, ¿sí? Listo. Dale ahí. Ahora sí. Es que es un poquito mala la señal. Que respecto a lo que usted decía de la gestión financiera que era antes y es ahora, a nosotros, por ejemplo, esta semana en una charla nos decían que en este momento tenemos que ser integrales, ¿sí? Ya dejar de pensar en la gestión financiera, hablando en este momento, como que solo llevar números y ya no es optimizar todos los recursos, es llevar a la empresa más allá, es mirar, es proyectarnos, es tomar decisiones asertivas, como decía usted, es planear bien para que mañana no tengamos fallos y no, o sea, prever lo que va a pasar y lo que no también. Pues eso es más o menos lo que estaba comprendiendo de lo que usted estaba hablando. Sí, eso de la integralidad es importante. Y digamos que, pues complementando un poquito lo que les comentaba yo ahora, ¿sí? Sobre ese papel que puede desempeñar o que debe desempeñar el contador como tal. Miren que no hay ingeniería financiera, por ejemplo, ¿cierto? Pero pues yo pienso que la contaduría tiene cosas muy específicas sobre el tema de finanzas. Lo que pasa es que como es tan técnica, como es tan operativa, a veces digamos que eso se la va llevando como hacia otro aspecto, ¿sí? Pero tiene todas las capacidades. Les hablaba de que no solamente con el crecimiento en ventas se solucionan los problemas de una empresa. Muchas veces cuando una empresa tiene problemas financieros, llaman a un asesor financiero que por lo general les dice, que a mí me ha pasado, ¿cierto? Uno cuando asesora financieramente a una empresa, por lo general le dice a la empresa lo que ellos ya sabían, ¿sí? Pero se lo dice una persona de afuera. Y muchas veces ese asesor financiero dice, no, pues hay que vender más. Pues sí, vender más es chévere, ¿cierto? ¿Quién no quiere vender más? Lo que pasa es que yo tengo que calcular el costo de ese crecimiento en ventas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la utilidad marginal. Y la utilidad marginal o el costo marginal, y el costo marginal afecta a la utilidad marginal, o sea, es la utilidad que me genera esa unidad de más que yo produzco. ¿Por qué? Porque cuando yo desbordo mi capacidad y cuando yo salgo a vender más, entonces yo pago turnos extras, contrato más empleados, pago horas extras y tal, o sea que sacrifico la rentabilidad. O sea, muchas veces los problemas de una empresa no están por aumentar las ventas, sino por disminuir las ventas, y eso lo tiene que determinar un gerente financiero. Sí, porque si le preguntamos al comercial, seguramente va a decir, no, pues vendamos más, contratemos más personal de ventas y prendamos más máquinas y vámonos a vender más, pero muchas veces no es la solución. Entonces, digamos que los problemas de las empresas pasan muchas veces por los temas de eficiencia, de manejo eficiente de los recursos financieros. Resulta que en ese tiempo, como había un auge tan grande, un crecimiento tan grande de esas empresas, no se pensaba en eso. Desde la quiebra del 29 surgieron las calificadoras de riesgo que hoy en día funcionan y que son esenciales para el desarrollo de los mercados financieros. La dirección financiera como tal, ¿sí? Es decir, una persona que piense, un departamento que piense en las finanzas, ¿sí? En los costos, en el costo del capital, en la comparación del costo del capital, es decir, de lo que me cuesta a mí financiar una operación frente a la utilidad que me está generando
esa operación como tal. Eso lo vamos a trabajar en un ejercicio dentro de 8 días. Es que tengamos la capacidad de comparar esos dos valores. Yo tengo que trabajar eso, o sea, yo no puedo trabajar todos los días de ley sin saber cómo voy, no, yo tengo que saber exactamente dónde estoy parado, tengo que saber cuál es el costo de mi capital, de mi estructura financiera, cuánto le pago al banco y cuánto le pago a los socios, cuánto le pago a los proveedores, y establecer cuál es ese costo. ¿Para qué? Para compararlo con la rentabilidad, y si no, pues yo no estoy haciendo nada. Sí, simplemente estoy generando caja, sí, puede que yo genere caja y pague nómina y pago servicios. ¿Y cuántas empresas no hay así? Son miles. Yo conozco muchas, o sea, he conocido muchas empresas, yo trabajé mucho tiempo en el sector financiero y conocí muchos estados financieros de muchas empresas que trabajan y trabajan y trabajan, pero no conocen, o sea, no entienden cómo es su desempeño financiero, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, a raíz de esa crisis del 29 se hizo importante la labor de ese gestor financiero, porque desde ese tiempo, desde una situación de bolsa, que hubo una quiebra en la bolsa de Nueva York, y también de una política que se llevó que se llevaba en ese tiempo, una política, digamos, fiscal de las naciones como tal. Desde allá se comenzó a trabajar por todos los países capitalistas, casi todos los países, una teoría que se llama la teoría keynesiana, que fue propuesta por un señor que se llamaba John Maynard Keynes, que es considerado el padre de la economía moderna. Y él fue el que habló de la regulación económica, ¿sí? De la política fiscal, de la política monetaria y de la política cambiaria, que maneja un país como tal, pues para, digamos, gestionar o manejar la economía o la parte financiera del país como tal. Entonces, volviendo al cuento, para no alargarlo mucho, muchachos, porque ya ustedes deben tener sueño y hambre. No, ustedes ya almorzaron, ¿cierto? En ese tiempo, entonces, surgió entonces esa necesidad. Por aquí nos dice, es fácil suponer que en un escenario como este las empresas tuviesen problemas de financiación, quiebra, liquidaciones. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. Todo el mundo tuvo problemas financieros. Nosotros también tuvimos el coletazo del crack o la depresión del 29. Y el objetivo dominante para ellas era la solvencia y reducir el endeudamiento en ese momento. Es decir, manejar la estructura financiera, porque los endeudamientos eran muy altos. Y resulta que las tasas de interés subieron por la escasez de los recursos, y cuando subieron las tasas de interés se hizo más difícil pagar la deuda, y cuando se hizo más difícil pagar la deuda, más empresas se quebraron, porque eso es una bola de nieve, ¿cierto? Llega la depresión, escasean los recursos y las deudas suben de precio. ¿Por qué? Pues porque obviamente el interés es el precio del dinero. Yo tengo que pagar una tasa de interés por el dinero que estoy utilizando, y ese es el precio que tiene. Cuando el dinero escasea, el precio sube, entonces la tasa de interés sube, y es normal. Entonces, digamos que después de ese tiempo fue que se dio como la importancia de esa gestión financiera como tal. Aquí en este cuadrito nosotros vamos a mirar, aquí lo vemos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, los 3 tipos de decisiones como tal, está como el diagrama. El primero, aquí nos aparece, digamos, en este orden. El primero son las fuentes, y cuando hablamos de fuentes estamos hablando de decisiones de financiación, o sea, de dónde vamos a conseguir el dinero. Este que está en la mitad es el de fondos, o sea, de la decisión sobre periodicidad, modalidad, cuantía de la entrega de los dividendos. Y esta de acá habla de las aplicaciones, es decir, de las decisiones de inversión como tal. Entonces, digamos, miremosla desde aquí. Aplicaciones. Capital de trabajo, activos fijos u otros. O sea, yo puedo llevar las fuentes de financiación que yo consigo, este pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo o aportes de los socios, que son las 3 formas en que se pueden conseguir esas fuentes para cualquier empresa. Aquí yo tomo la decisión de a dónde llevarlo, ¿sí? A capital de trabajo, si necesito en el corto plazo, o activos fijos, si necesito a largo plazo, o a otros activos que necesite por X, Y o Z situación. Esta es una decisión de financiamiento, esta es una decisión de inversión. Aquí el objetivo es tener la mezcla óptima de financiamiento al mínimo costo y reducir el riesgo, ya lo vamos a mirar. Y aquí el objetivo es la mezcla óptima de inversión con la mejor rentabilidad. Ahorita la vamos a ver. A mayor valor de activos, obviamente habrá un menor riesgo operativo, pero habrá una menor rentabilidad. Y a menor valor de activos vamos a tener un mayor riesgo operativo, pero por ende también vamos a tener una mayor rentabilidad. El riesgo aquí es operativo, el riesgo aquí es financiero. Aquí tenemos pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo. Bueno, apalancamiento operativo, que es el aprovechamiento de la capacidad ociosa, es decir, es la capacidad que tenemos de generar utilidades con la capacidad instalada.
Aquí tenemos un riesgo en las fuentes. El riesgo financiero, que es la posibilidad de que se incumpla con el pago de la deuda o la posibilidad del default, que llamamos el no pago. Y en aplicaciones, el riesgo operativo, que es la imposibilidad de lograr los rendimientos esperados. Recordemos que la estructura financiera soporta la estructura operativa, ¿sí? La financia como tal. Y la estructura operativa tiene la obligación de devolverle o de satisfacer o de remunerar a la estructura financiera. Aquí están los bancos, los socios, el gobierno, todo el mundo, los que tienen intereses financieros allí. Entonces, esta estructura operativa debe satisfacer esa estructura financiera como tal. Y por último, los fondos, que es la decisión sobre los dividendos en cuanto a la cuantía, la modalidad, la periodicidad y la estabilidad. Y establecer el dilema rentabilidad y liquidez. ¿Qué les gusta a ustedes más, la rentabilidad o liquidez? ¿Será mejor? La rentabilidad, no, profe. Pero si yo soy muy rentable, a ver, te voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo una finca en el Caguán, ¿sí? Esa finca yo la compré hace como 10 años, la compré en 100 millones, en este momento vale 1.000 millones, pero esa finca no produce nada porque está lleno de guerrilla. Entonces, me genera rentabilidad, claro, tengo 900 millones allá, pero ¿quién me la compra? Tal vez nadie, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un negocio que me genera una rentabilidad o que me genera rentabilidad, pero que no genera liquidez. Entonces, ¿cambias tu respuesta? Sí, porque para que una cosa ahí que ni se la compra ni sirve para nada, eso es un elefante muerto. Sí, claro, eso es y en activos, yo puedo decir, yo puedo presentar un balance y excelente, 1.000 millones en activos, sí, pero en flujo de caja, ¿cuánto? Nada. O sea, yo puedo tener 1.000 millones en activos y estar aquí sin con qué pagar la factura de la luz. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿será mejor la liquidez o qué? Sí, profe, es mejor la liquidez. Bueno, pero entonces yo recibo mucha plata, pero mi tasa de rentabilidad es muy bajita. Tampoco Pues sirve. que deben de ser las dos. La mezcla, ¿cierto? La mezcla. Es decir, una buena rentabilidad con una buena liquidez. Por aquí nos dice entonces, las aplicaciones corresponden a las decisiones de inversión y tienen que ver con la destinación de los recursos, ya lo dijimos, y su más adecuada asignación dentro de la empresa, de acuerdo a las necesidades establecidas por cada área, y distribuyéndolos en el capital de trabajo, activos fijos u otros activos. Es decir, esas fuentes, por lo general, en el principio de la conformidad financiera, de pronto los que ya vieron análisis financiero conmigo, o bueno, con otros profesores, recordemos cuál es el principio de la conformidad financiera. ¿Quién de pronto lo recuerda? Bueno, el principio de la conformidad financiera dice que las fuentes de corto plazo deberán atender aplicaciones de corto plazo y que las fuentes de largo plazo deberán atender aplicaciones de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito una fuente, una financiación para comprar proveedores, para pagar proveedores, pues eso no puede ser un crédito a 5 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los proveedores tienen que rotar muchas veces en el año, mayor número de veces que pueda, pues para hacer más, para tener una actividad más alta. Sin embargo, si yo tengo que comprar una máquina que me va a durar mucho tiempo, pues sí la puedo comprar con un crédito a 10 años. ¿Por qué? Pues porque yo esa máquina no me la voy a gastar en un año. Entonces, el principio de la conformidad financiera dice eso. ¿Cómo se explica? Básicamente es como cuando yo voy al supermercado y pago el mercado con la tarjeta de crédito a 12 meses, ¿sí? Sabiendo que dentro de un mes tengo que volver a mercado. Entonces, ese pago lo tengo que hacer a un mes o menos, a una sola cuota. ¿Por qué? Porque es recurrente. Es eso. Entonces, eso me dice sobre la utilización de esas fuentes en capital de trabajo, si es corto plazo, o en activos fijos, si es de largo plazo. También conlleva todo esto, entonces, el riesgo financiero que consiste en la imposibilidad de pagar. Bueno, muchas de sus preguntas están ahí sobre el tema de las decisiones financieras. Quedamos claros entonces en que son estas tres, que son decisiones de inversión, decisiones de financiación y las decisiones de dividendos. Sí, profe. ¿Listo? No más. Bueno. ¿Y a qué le pega cada uno, cierto? Entonces yo primero en las decisiones de inversión, yo tomo la decisión de en qué tengo que invertir, cuál es la necesidad, cuál es la carencia, luego después decido, digo, bueno, ¿dónde voy a conseguir la plata? Entonces esas de financiación voy a determinar la fuente,
de donde voy a tener el recurso. Listo. Y por último, la de fondos, que es la que se toma después del ejercicio del periodo para determinar si se entregan o no dividendos. Muchachos, una pregunta. Nosotros, es que se me olvidó, ¿qué hablamos del receso? Creo que a las 4:50, no sé, la compañera Sol, creo que ya lo tiene más claro. Está. De 4:45 a 5. O sea que ya les debo un minuto. Qué descarado, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces hagamos el receso y nos vemos a las 5. Ladis por ahí escribió, como que estaba trabajando todavía. Profe, usted llamó a listas, que yo entré tarde a la clase. No, no hemos llamado lista todavía. Ahorita apenas volvamos del receso, tomamos la lista. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Nos vemos entonces en 15 minuticos, ¿vale? Listo, profe, gracias.
Compañeros. La profe. ¿Cómo vamos? Ya tomamos café. Bueno, listo, muchachos. Entonces, aprovechemos ese momentico para llamar la lista. Joan Sebastián. Presente, profe. María Paola. Presente, profe. Cindy. Profe, hola, soy Cindy. Qué pena, es que tengo mala la conexión. Listo, Cindy, está bien. Iván Darío. Presente, profe. Yurani. Presente, profe. Diana. Marcela. Presente, profe. Henry. Presente. Alexandra. Presente, profe. Caterine. Presente, profe. Juan David. Juan David se salió de la reunión. Diana Marcela. Presente, profe. Paula Andrea. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con el otro tema que se llama sector financiero. Les voy a compartir entonces el módulo. Esta lectura ustedes ya la hicieron, ¿cierto? ¿Y qué tal les fue con ella? Pues, profe, pues yo la leí toda, ¿sí? Pero pues hay unos conceptos que le quedan a uno, pues como dudas, pero pues igual el documento estaba muy interesante. Ok. Erika, yo no te llamé entonces. No, profe. ¿Y por qué? ¿Tú no sabes por qué? Y no te llamé. ¿Por qué no te llamé, bebé? Espérate, lo reviso. Porque si no, te llega una... Erika Valentino Orrego, listo. Listo, muchachos. Bueno, sobre este tema, ahí lo ven, sí. Sí, profe. Sí, profe. Aparte, con este rato que nos queda, vamos a cerrar entonces el tema del sistema financiero colombiano y vamos a definir qué es ese sistema y para qué sirve y qué es lo que hace como tal. Entonces dice, toda economía realiza actividades de producción, distribución y consumo. Es decir, toda economía se tiene que mover, tiene que producir, tiene que generar riqueza como tal. Lo que pasa es que los recursos en toda economía, y cuando hablamos de economía es importante definir que hablamos del manejo de los recursos que son escasos, ¿sí? Si no fueran escasos, no habría necesidad de gestionarlos. Los gestionamos con herramientas, con tácticas, con teorías y tal. ¿Por qué? Pues porque son escasos como tal. Entonces, esta economía como tal, esta producción demanda recursos financieros. De la misma forma, también dentro de esa misma economía hay personas que
tienen excedentes monetarios, es decir, que les sobra plata. Cuando uno mira en macroeconomía, en economía general, la medición del Producto Interno Bruto, hay una parte que se llama el ahorro, y el ahorro es la parte del ingreso que reciben las personas y las empresas, todos los agentes que están en la economía de un país, que no se gasta. Es decir, es lo que sobra, es el excedente entre los ingresos y el gasto. Ese es el ahorro. Y con ese ahorro es el motor del sector financiero. Ese ahorro es lo que maneja el sector financiero como tal para poder atender esas necesidades de financiación de unos agentes. Esa transferencia de unos a otros de estos recursos se realiza gracias a la intermediación de las entidades especializadas. Ustedes saben cómo funciona esto. El sector financiero capta dinero. Y cuando hablo de captar es atraer, abrir cuentas, abrir CDTs, abrir fiducias, todo ese tipo de operaciones para conseguir el dinero. Con eso tiene el dinero, capta el dinero, lo recoge del público, del sistema como tal, para colocarlo en otros agentes, ¿cierto? Entonces, los agentes que son deficitarios. Esto es importante que no se les va a olvidar, muchachos. El objetivo del sistema financiero, ¿cuál es? Es facilitar el traslado de recursos financieros de sectores superavitarios a sectores deficitarios. Entonces, el sistema financiero es un puente o una plataforma que permite conectar o que conecta a unos agentes deficitarios con unos agentes superavitarios de recursos financieros. Cuando hablamos de agentes superavitarios son aquellos que tienen los recursos de sobra, hablamos de superávit. Y cuando hablamos de los deficitarios son los que necesitan el dinero, están en déficit, tienen proyectos productivos, tienen necesidades de financiación, quieren comprar una casa, quieren irse de vacaciones, comprar un carro, tienen la capacidad de pago. Y entonces el sistema financiero los conecta con unas personas o unos agentes que tienen el dinero sin necesidad de que se conozcan. Ese es el objetivo de un sistema financiero cualquiera sea, en cualquier parte del mundo. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe, pero qué pena, ¿me puede repetir cómo se llaman los agentes, si es tan amable? Entonces, vamos a quedar claros en que el sistema financiero es un puente que conecta a unos agentes superavitarios con unos agentes deficitarios de recursos financieros. Eso hace. O sea, pone en contacto a Pedro que tiene un dinero y a Luis que lo necesita. ¿Cómo funciona eso? Les voy a poner un ejemplo. Resulta que Alexandra va mañana al banco porque ella tiene una plata debajo del colchón, tiene 10 millones. Listo, Alejandra. Entonces, ella mañana va a ir al banco a llevar esa plata y va a abrir un título, va a abrir un CDT a 90 días, a 3 meses. Listo, entonces el banco le ofrece una tasa muy buena para un CDT a 90 días del 6% efectivo anual. ¿Sí los dejas, Alexandra? Sí, profe. ¿Por qué los dejas allí? Por la utilidad que me da, ¿cómo le digo? Pues por lo que me va a generar. ¿Y no te da miedo que te pierda plata? No, porque es el banco. Y yo sé si que me van a responder. ¿Y si el banco de quiebra? No, porque ellos tienen pues todos los bancos tienen como una ley donde cobijan los recursos de los clientes. ¿Me corro, me arriesgo debajo del colchón? Sí, lo vamos a ver ahorita. Hay un seguro de depósito hasta cierto valor, pero igual de todas maneras es una operación de riesgo. Sin embargo, tú llevas esos 10 millones allá porque el banco es bueno y tiene una tasa de interés y además eso debajo del colchón no está produciendo nada, ¿cierto? Bueno, pero entonces resulta que mañana también Diana va al mismo banco y le dice al banco, yo necesito un préstamo de 10 millones. Entonces el banco le presta los 10 millones que llevó Alexandra, ¿cierto que sí? Pero resulta que a Diana le va a hacer un préstamo a 36 meses. A Alexandra le está pagando el 6% y a Diana le va a cobrar el 30% por ese préstamo, ¿sí? Efectivo anual. O sea que va a tener un margen de intermediación del 24%. Es correcto, muchachos. Entonces, pero resulta que Alexandra vino a los 3 meses a retirar sus 10 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el banco en ese momento para pagarle los 10 millones? Tendría que llamar a Diana y decirle, Diana, devuélveme los 10 millones porque Diana vino por ellos, porque Alexandra vino por ellos, ¿cierto que sí?
No, profe, porque hubo otra persona que también ingresó y así, eso es como una cadena, ¿no? Más o menos. Sí, Y además pero ¿y ella le dio un mal. si un día llegaran todas las Alexandras al banco a retirar la plata, el banco podría llamar a las Dianas a que les devuelva la plata? No, porque es que a mí me están dando el 6%, a Diana le están cobrando el 30%, o sea, ellos están ganando 24%, profe. No, pero no hablemos de rentabilidad, hablemos de la liquidez. Es decir, tú dejaste 10 millones y son tuyos y el banco te los tiene que devolver. ¿Sí? Resulta que toda la captación que tiene el banco un día vino a ser retirada. ¿El banco tiene con qué pagarla? Se supone que sí. No creo, profe, ¿será que sí? No, Yo no No creo. tiene suficiente. ¿Cómo? Yo No, rotan porque el banco, no, profe, porque el banco está trabajando con la plata de los mismos usuarios, o sea que realmente el banco tiene dinero, pero tiene el dinero captado por intereses que le cobra a los que prestan, pero si todos van y retiran, yo no creo, pues no sé, no creo. Digamos que no, no sé. Pero pongamos el caso, ¿cierto? Alexandra vino por los 10 millones, entonces yo llamo a Diana y le digo, Diana, por favor, devuélveme los 10 millones porque Alejandra vino. No funciona de esa manera, ¿cierto? No, Entonces, profe. ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo funciona el sector financiero? Funciona con dos cosas. Uno es la matriz estadística, una matriz estadística que dice que no todas las Alexandras van a venir el mismo día a retirar la plata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, ningún banco sobre la tierra, por más poderoso que sea, tendrá la capacidad de devolver esos dineros. ¿Por qué? Porque esos dineros no están en caja, esos dineros están en clientes como Diana que vinieron a solicitar crédito. ¿Sí? Entonces, se trabaja una matriz estadística y se trabaja un tema de prestigio, ¿sí? O de seniority, que llamamos en el sector financiero. El seniority es como la respetabilidad del banco, ¿sí? Como la confianza que se tiene en ese banco porque es una buena entidad, porque acostumbra a honrar sus obligaciones, le paga bien a sus clientes. Entonces se maneja eso, ¿cierto? El banco tiene que manejar un nivel de liquidez, tiene que manejar una plata, sí, claro, por eso los bancos no pueden utilizar todo el dinero que captan. Un banco hoy capta esos 10 millones que llevó Alexandra, pero el banco mañana no le puede prestar esos 10 millones a Diana. ¿Por qué? Porque tiene que dejar una parte de esos 10 millones en un depósito en el Banco de la República que se llama el encaje bancario, que es como un seguro, es como una prevención, ¿sí? Es como un depósito que hay que dejar allí para manejar lo que vamos a llamar el índice de liquidez del sector financiero. Es decir, no tenemos para responderle a todos, pero tenemos que tener para responderle a los que vayan viniendo a retirar. ¿Y qué pasa si mañana llegan muchos clientes a retirar y no me alcanza la plata? Tendré que ir al mercado financiero a conseguir ese dinero con otro banco, ¿sí? Por intermedio del Banco de la República. Así funciona entonces ese sector financiero. Conecta a Alexandra, que tiene los 10 millones, con Diana, que los necesita, sin que ellas se conozcan. Y por una matriz estadística puede responderle a Diana y responderle a Alexandra por esos 10 millones y cobrarle a Diana, esperar que Diana pase los 36 meses, pague las cuotas y obtenga el banco la rentabilidad, o sea, los intereses que Diana le va a pagar por esa operación. De parte de esos intereses se los va a trasladar a Alexandra, digámoslo así, hipotéticamente, por los intereses que le va a pagar Alexandra por esos 10 millones. Entonces, básicamente eso es lo que pasa en el sector financiero. Ese es el objetivo básico del sector financiero, es conectar a los agentes superavitarios con los agentes deficitarios de recursos financieros como tal. Ojo, no se le olvide eso, que puede ser pregunta de examen, muchachos. Dice, en vista de que hay empresas y personas con necesidades de recursos monetarios, hay otros que les sobra, ¿cierto? Y de eso vive el sector financiero, de ese ahorro, de ese excedente, digamos, de ingresos que tienen algunas personas y algunas empresas. Dice que así pues el sistema financiero colombiano está conformado por instituciones financieras prestadoras de estos servicios, en general captadores y colocadores de dinero, y que la principal labor del sector financiero es la de proveer recursos por medio de la colocación de dinero en los diferentes públicos, que se remiten a este con el objetivo de subsanar necesidades de efectivo. Básicamente es eso, captar y colocar. Dice que se tienen tres estructuras que permiten el logro de este objetivo. Lo primero son las instituciones financieras. Es decir, cuando hablamos de las instituciones financieras vamos a hablar de que hay un gran mercado, ojo con esto, hay un gran mercado financiero general, el más grande, que tiene dos alas, digamos, básicamente, o
dos componentes. El primero son las instituciones financieras, las corporaciones, los bancos y tal, y lo vamos a llamar el mercado intermediado, el mercado intermediado. Y el otro es el mercado de capitales, que es el que funciona por intermedio de la bolsa de valores. La bolsa de valores también es un sistema financiero igual que el de los bancos. Lo que pasa es que utiliza otro tipo de instrumentos. ¿Qué hace la bolsa? También es un puente que conecta agentes deficitarios con agentes superavitarios. Lo que pasa es que allí hay los agentes deficitarios son grandes empresas que necesitan dinero para financiar sus proyectos de inversión, y los superavitarios son inversionistas que tienen dinero para ir a comprar esos bonos, comprar esas acciones, comprar esos derivados financieros, papeles financieros en general, para que les paguen una rentabilidad que está por encima de la que le van a pagar a Alexandra por esos 10 millones. Sí, que puede estar por encima, también puede estar por debajo, es un mercado que tiene mucho más riesgo, pero tiene posibilidades de unas utilidades más altas. Recordemos que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, hay esos dos componentes grandes dentro de ese gran sistema financiero. El mercado intermediado, que son los bancos, las instituciones financieras como tal, y el mercado de capitales, que es el mercado de valores. Y también participan allí las entidades de control. La superfinanciera, de la cual nos contaba don Juan David en la tutoría pasada, y la Superintendencia de Economía Solidaria, de la cual ya nos habló Cindy, creo. Bueno, que son las entidades de control, que son entidades que están allí para facilitar, digamos, o para propiciar la transparencia que necesita este negocio como tal. Se dice que en Colombia la base filosófica del sistema se soporta bajo la figura de la banca especializada. Se soportaba, ustedes me van a creer. Antiguamente, antes del estatuto orgánico del sistema financiero que se implementó desde 1993, la banca era banca especializada, es decir, había un banco que era para préstamos de vivienda y había otro que había una corporación que era para una cosa y una de vivienda y otra. Bueno, hoy en día se trabaja el concepto de la multibanca. ¿Por qué? Porque la multibanca reduce costos y agiliza los trámites. Hoy en día ustedes van a un banco y ese banco tiene de todo, tiene crédito de vehículo, crédito educativo, tiene crédito de redescuento, tiene hipotecario, tiene fiducia, tiene leasing, tiene de todo. Entonces, y con esto pues obviamente se logra dos cosas, mejor estructura de costos, mayor control y diversificación de riesgos, ¿cierto? Que sí se pueden diversificar básicamente. Dentro de las funciones de ese sistema financiero que nosotros miramos, la primera es promover recursos financieros a la economía. La segunda, captar excedentes de fondos provenientes de empresas superavitarias y dirigirlos a las que tengan condiciones deficitarias. Movilizar el ahorro y otorgar créditos y también solucionar problemas de técnicas de conteo, es decir, técnicas de valoración. En esta parte de promover recursos a la economía, decimos lo siguiente: el sector financiero es el responsable de la ampliación de la base monetaria. ¿Cuál es la base monetaria? La base monetaria son todos los activos financieros que están circulando en una economía y se dividen en tres grupos. Tenemos en la base monetaria, aquí están viendo el Excel, ¿sí? Sí, profe. Bueno, en la base monetaria tenemos el M1, el M2 y el M3. El M1 está compuesto por los billetes y monedas, o sea, es el dinero físico como tal. En el M2 están los billetes, las monedas y los depósitos con disponibilidad inmediata, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, fiducias, todo lo que esté allí disponible. No está en billetes, pero es un activo financiero que está disponible. Y el M3, que es toda la base monetaria, los billetes, las monedas, los depósitos con disponibilidad inmediata y los instrumentos financieros de todo tipo. O sea, aquí están las acciones, los bonos, las divisas, los derivados financieros, todo. Entonces, ¿qué pasa con la base monetaria? Ustedes saben que la base monetaria del país, el dinero que circula, todo esto, el M1 más el M2 más el M3, pues tiene que estar creciendo porque la economía va creciendo, y si no, pues en un momento dado se acabaría la plata, se acabarían los recursos monetarios y la economía se vería afectada. Entonces, esa base tiene que ir creciendo. ¿Cómo va creciendo? Por ejemplo, un banco le entrega
hablemos del mismo crédito, el crédito que con los 10 millones que nos entregó Alejandra, yo soy el banco y yo se los presté a Diana. Resulta que Diana en por esos 10 millones, en esos 3 años me va a pagar 13.600.000 pesos. Me lo estoy inventando, no sé, habría que calcularlo con una tabla de amortización. Entonces resulta que esos 10 millones se van a convertir en 13.600.000. Sí, claro, porque ese es el interés que Diana me va a pagar por esa plata. Entonces esos 3.600.000 tienen que entrar a la base monetaria, ¿sí? No solo los 10 millones, tienen que entrar los 3.600.000. Entonces, en la medida en que se van extendiendo, por ejemplo, yo voy a un banco, o Alexandra vino al banco y trajo los 10 millones, pero ahorita yo le voy a pagar unos intereses sobre esa plata, y cuando ella venga por esa plata, pues yo le voy a pagar 10.500, me lo estoy inventando también. Esos 500 tienen que ampliar la base monetaria, porque si no, la base monetaria se iría reduciendo en la medida en que la economía viene creciendo. Entonces, el mayor responsable de la ampliación de la base monetaria es el sector financiero. Esa es una de sus funciones principales, aquí lo dice. Promover recursos financieros a la economía. Así va creciendo la base monetaria del país, con base en las operaciones del sector financiero. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno. Entonces, esas son básicamente las funciones del sistema financiero. Hay unas entidades de control que están adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que maneja, digamos, toda la parte financiera del país, que formula y ejecuta la política económica del país, prepara las leyes, decretos y hace las regulaciones en materia fiscal, tributaria y aduanera. Maneja el crédito público, entre otras cosas. Algunas entidades vinculadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público son, por ejemplo, el Consejo Nacional de Política Económica, el COMPES, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Fiscal, el CONFIS, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, que fue un fondo creado a raíz de la crisis de finales de los años 90, cuando hubo esos problemas financieros en Colombia, cuando nació el 4x1000, 2x1000 en ese tiempo, para salvar el sector financiero. Se obligó a la banca a ir constituyendo periódicamente unos fondos especiales en el fondo de garantías para poderle garantizar a los ahorradores los dineros. En este momento ese seguro de depósito creo que va como en 50 millones. Entonces garantiza que una persona que tenga un depósito que esté por debajo de los 50 millones, ante una quiebra, por ejemplo, del banco, tenga asegurado su dinero. Eso va a ser el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, que también tiene un homólogo en el sector solidario que se llama el FOGACOP, Fondo de Garantías del Sector Cooperativo. También Bancoldes participa allí. Bancoldes es un banco de segundo piso, es el banco empresarial por excelencia en Colombia, es el que le permite al Estado, digamos, incentivar algunas áreas de la economía por medio de la irrigación de recursos que son a bajo costo, en operaciones de redescuento, operaciones de banca de segundo piso. También tenemos el Banco de la República, que es la entidad, digamos, que regula o que centraliza, digámoslo así, todo el funcionamiento del sector financiero en Colombia. Todos los países capitalistas en el mundo, que todos los países hoy en día en el mundo funcionan con el esquema de la banca central, o sea, un banco que organice todo el sector financiero. En este caso, para nosotros, es el Banco de la República. Fue configurado como persona jurídica en 1991 y fue, digamos, se le dio autonomía en 1991, porque antes de eso no tenía autonomía, dependía del Ejecutivo, o sea, dependía del gobierno, y eso generó unos desbalances financieros muy grandes que generaron la crisis del 82, de 1980, de los años 80, una crisis financiera muy grande en Colombia por el sobreendeudamiento y la sobreemisión de billetes, o sea, la emisión descontrolada de billetes. Hoy en día no se hace, hoy en día el Banco de la República es autónomo, ya no es el prestamista del gobierno, sino que le maneja los negocios. Este banco, este señor José Darío Uribe, de pronto ustedes lo vieron en la noticia hace poquito, sí recuerdan por qué fue nombrado hace poco. Niños, ustedes no ven noticias. Mire, este señor es el director del Banco de la República y resulta que el señor se estaba postulando para su reelección, pero resulta que durante el segundo periodo que él estuviera allí iba a cumplir los 70 años y resulta que por norma un funcionario público a los 70 años ya no debería estar allí. Resulta que el gobierno tiene un candidato para ser director del Banco de la República, que es el doctor Carrasquilla, que hoy en día es el ministro de Hacienda. Entonces, en esa puja de poderes y en esas
polarización que hay en Colombia, la Corte Constitucional se manifestó y dijo que esa edad de retiro forzosa no afectaba o no incluía al director del Banco de la República. Entonces lo exoneraron a él de esa norma y él está postulado para ser director del Banco de la República los otros 4 años. En una puja política, porque se supone que él es santista y el otro es uribista, ¿sí? Todo lo que pasa en este país. Por eso fue nombrado en estos días. Él es el actual director del Banco de la República, el doctor José Darío Uribe. Las funciones del Banco de la República son actuar primero como el Banco del Estado, es decir, le genera o le maneja las finanzas al país, los recursos, el endeudamiento, la emisión de títulos, las reservas en el exterior, todo. Es el banco, digamos, que maneja todo lo que tiene que ver con el Estado como tal. Derecho exclusivo de la emisión de la moneda, ellos son los únicos que pueden emitir moneda en Colombia. Es banquero de los bancos, es decir, allí todos los bancos comerciales tienen una cuenta en el Banco de la República y allí hacen negociaciones y hacen los procesos de conciliación bancaria. Es decir, cuando en el Banco de Bogotá consignan un cheque del Banco de Colombia, esa compensación se hace en una cámara de compensación que tiene el Banco de la República. Y allí se manejan los recursos, o sea, se le evita a este banco y se le acredita a este otro banco el movimiento de sus cheques. También es el respaldo a otros intermediarios financieros, hace préstamos y hace operaciones financieras activas y con eso genera muy buenas utilidades. En el año antepasado, el Banco de la República le generó al Estado recursos o utilidades por casi 3 billones de pesos, muy importantes, de solamente negocios financieros entre los bancos. Hace también el control de cambios de moneda nacional por extranjera, o sea, maneja las divisas. Y es el agente banquero, agente fiscal y fideicomisario del gobierno, o sea, maneja todo lo que son el recaudo de impuestos y todo lo que tiene que ver con el gobierno. La historia de este banco, pues bueno, muy rápidamente para no extendernos mucho con este tema, habla por allá de 1880, cuando se comenzó con un tema que se llamaba el Banco Nacional, que después fracasó a principios del siglo XX, se instituyó otro banco como Banco Nacional para que manejara las finanzas del país, pero también sucumbió por las presiones económicas de ese tiempo y por la falta de respaldo de la moneda. Después de la Primera Guerra Mundial vinieron muchas dificultades económicas, como les comentaba ahorita, y por allá en 1923 llegó a Colombia una misión que se llamaba la Misión Kemmerer, que llegó al país como una parte de la compensación que Estados Unidos le dio a Colombia por la pérdida de Panamá, por la separación de Panamá. Cuando ocurrió la Guerra de los 1000 días, a finales del siglo XIX, Estados Unidos generó un caos en Panamá y se apoderó de ese territorio. ¿Para qué? Para poder construir el canal. A raíz de eso, Colombia rompió relaciones con ellos y por allá en 1920 y pico se volvieron a restablecer. Se cerraron las embajadas en los dos países y se volvió a restablecer las relaciones con Estados Unidos y parte de la compensación, Estados Unidos le entregó a Colombia $25 millones en ese tiempo y le entregó unas misiones, o sea, unas cooperaciones técnicas. Dentro de esas cooperaciones técnicas venía la misión Kemmerer, que era de un señor Edwin Kemmerer, un alemán. Entonces él vino aquí y nos enseñó, digámoslo así, cómo se trabajaba la banca central y se creó el Banco de la República en 1923. Desde allá viene, eso es una historia larga, de pronto un día que tengamos tiempo, un domingo estos, que nos encontremos por la tarde, yo se las termino de contar. Bueno, dentro de las funciones más importantes de ese banco está la de definir los parámetros y principios de la política monetaria. El Estado, para regular la economía, tiene 3 herramientas básicas, que son la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal. La política monetaria tiene que ver con las tasas de interés, el manejo que se le da a las tasas de referencia para hacer que la base monetaria crezca o disminuya de acuerdo a cómo se esté moviendo la inflación y de acuerdo con las necesidades. En este momento que estamos en dificultades económicas, ustedes ven que el Banco de la República, seguramente lo han escuchado y lo han leído, ha venido disminuyendo la tasa de referencia drásticamente. Hoy estamos en el 1.75, en diciembre estábamos en el 5. ¿Por qué estamos reduciendo la tasa? Porque necesitamos irrigar recursos a una economía que viene de capa caída, que viene decreciendo. Cuando necesitamos que la economía se mueva, bajamos la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la gente adquiera más fácil el endeudamiento, el dinero sea más barato. Recordemos que el interés es el precio del dinero. En la medida en que el precio del dinero baje, pues la gente se va a poder endeudar y se va a poder generar mayor productividad. Entonces, eso es política monetaria. La política cambiaria, pues tiene que ver con el dólar, el precio del dólar como tal, que beneficia
al exportador cuando sube o beneficia al importador cuando baja. Y la política fiscal, que es el tema de los impuestos, subir o bajar impuestos. Entonces, el Banco Noruego maneja entonces tasa de cambio, cambios en la política monetaria, como las tasas de interés, ya les dije, y las expectativas de inflación, que son el manejo de los precios y los cambios en la política monetaria, tendientes a que a manejar la tasa de inflación como tal. La responsabilidad básica que tiene el Banco de la República es conservar el poder adquisitivo de la moneda. Ojo con eso. La única responsabilidad que tiene, la responsabilidad constitucional que tiene, es preservar o conservar el valor adquisitivo de la moneda, es decir, manejar la inflación. Bueno, dentro de esa política monetaria se trata de mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, que son las que le dan estabilidad a la moneda, es decir, nuestra moneda vale algo en el mercado internacional, pues porque tenemos unas reservas en activos internacionales. En este momento las reservas de Colombia llegan, creo que a unos 56.000 millones de dólares, pero resulta que la deuda que tenemos en este momento está ascendiendo, creo que a 150.000 millones de dólares. Si habíamos entrado al 2020 con una deuda de 130.000, y dicen los expertos que vamos a salir del 2020, es decir, a diciembre 31 de este año vamos a tener una deuda de 160.000 millones, o sea, le vamos a incrementar 30.000 millones de dólares a una deuda en un solo año, por el tema de la pandemia. Así de grave va a ser el impacto para las finanzas públicas. También limitar la volatilidad excesiva de la tasa de cambio, que manejamos ahorita, la tasa de cambio, y moderar las apreciaciones o depreciaciones excesivas que muevan la tasa de inflación como tal. Como organismos de control, tenemos la superintendencia financiera, pero pues ya don Juan David al 8 días nos contó sobre ese tema, qué hace esa superintendencia, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos principales, la regulación que hace sobre todas las entidades financieras, la defensa que hace del cliente financiero como tal o del consumidor financiero, la inclusión financiera como tal, el desarrollo de mercados. También la Superintendencia de Economía Solidaria, de la cual nos habló doña Cindy ahora 8 días, que trabaja lo mismo que la otra, pero para el sector solidario como tal, se encarga de algunas cosas. Y bueno, vamos a rematar este tema con... Resulta que ese sector financiero, esto es un documentico que se me olvidó dejarlos para la lectura, pero bueno, miremos las conclusiones. Habla sobre la historia del sector financiero de Colombia. Es importante y se los quiero comentar por lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos un índice de bancarización muy bajo, o sea, un índice de penetración del sector financiero muy bajo, y eso hace que la economía no crezca y que no nos desarrollemos de manera parecida a los países industrializados. Por ejemplo, en las conclusiones de este documento, que hace una mirada sobre el desempeño de los diferentes sectores, sistemas financieros en el mundo, nos dice que existe una muy poca profundización financiera en Colombia. Por ejemplo, mientras en países como Chile, la relación de depósitos frente al PIB, es decir, la relación de captaciones de cuentas, CDTs, títulos, bueno, todas cuentas corrientes, cuentas de ahorro, frente al PIB es del 50%, o sea, es del 0.50, en Colombia es del 0.22. Y la relación de crédito sobre el PIB en Chile, es decir, la masa de créditos colocados frente al Producto Interno Bruto, allá es del 0.59, o sea, del 59% del PIB, y para nosotros es del 19% del PIB. Es decir, el acceso a esa gran masa monetaria en Colombia para los agentes deficitarios es muy escaso, es muy difícil. Los bancos no le prestan a la gente que necesita. El sistema financiero prefiere trabajar el dinero en operaciones internacionales, en operaciones de acciones o de bonos, en títulos de tesorería, que incentivar la economía. Y eso frena el crecimiento. En otros países latinoamericanos como Brasil es del 0.27 y en Perú del 0.22. En países industrializados, la relación depósitos-PIB es mayor. En Francia, por ejemplo, es del 66%, en España del 87% y en Estados Unidos del 59%. Mientras que la relación crédito-PIB en Francia es del 88%, en España es del 1.18%. Miren, España tiene una relación entre los créditos y el PIB del 1.18, es decir, tiene el 118% del PIB colocado en operaciones, y eso es importante. En Estados Unidos del 63%, lo cual muestra niveles muy bajos de bancarización. O sea, nosotros
tenemos un sistema financiero que no, digamos que no funciona, que no incluye, que no le da oportunidades a la gente, que es elitista, ¿sí? Que trabaja modelos centralizados, que le generan rentabilidades altas con menores riesgos y a menores costos. El acceso al crédito por parte de las micro, pequeña y mediana es muy limitado, es decir, eso es difícil que a una empresa, por eso hay tanto mercado extrabancario, pues porque los bancos no le prestan a estas empresas. Existe muy poca presencia de personas con ingreso laboral en los servicios financieros y mayor el porcentaje en las zonas rurales. Falta mucha cultura financiera, por lo cual se debe intervenir. Es decir, nosotros no tenemos una cultura financiera, empezando porque ni siquiera conocemos las finanzas. A nosotros no nos enseñan finanzas desde niños, nos vienen a enseñar finanzas en la universidad cuando ya estamos grandes. Los costos del sistema financiero son altos, falta cultura financiera, falta acceso al crédito por parte de las pymes. El impuesto a las transacciones financieras, o sea, el 4 por mil, incentiva el uso del efectivo y hace que la economía sea más subterránea y que haya menos acceso a esos sistemas financieros. Las tasas máximas de interés afectan a las pymes porque impiden alinear los costos con los riesgos crediticios. Es decir, ese crédito, además de que es escaso, es costoso. También dice que se puede analizar la alternativa de tasas máximas diferenciadas por tipos de productos. Bueno, hay una crítica aquí al sector financiero como tal, no es, digamos, no estamos mintiendo, no es una falacia, no estamos atacando al sector financiero, simplemente esas son las condiciones del mercado colombiano y esa es la realidad que vivimos hoy en día. Un sistema financiero que, digamos, que podría prestar un mayor servicio, podría prestar o podría generar un mayor crecimiento a una economía que lo necesita. Recuerden que tenemos el 19% del PIB solamente colocado frente a España, por ejemplo, que tiene el 118%. Es una diferencia abismal. Obviamente de ahí dependen unas diferencias culturales y económicas como tal. Muchachos, preguntas hasta aquí. No, profe, ninguna. Dudas, reclamos. No, profe, todo está muy bien. No, clarito, bueno, eso sí está bien porque eso me gusta porque quiere decir que todos van a sacar 5 en eje parcial. A mí me gustan mucho los 5. Bueno, muchachos, si no hay preguntas o dudas o observaciones, vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias a todos por la atención, por la asistencia, por la participación. Nos vemos Dios mediante dentro de 8 días, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias.